El rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco, reveló una de las formas en que el crimen organizado se hace de nuevos integrantes: el reclutamiento forzado por medio de engaños en redes sociales y su posterior entrenamiento en predios. La primera vez que se hizo pública información del rancho Izaguirre fue el 20 de septiembre de 2024, cuando se reportó que el Ejército y la Guardia Nacional aseguraron una casa de seguridad en la que fueron detenidos 10 presuntos plagiarios y rescatadas 2 personas privadas de su libertad. De acuerdo con este reporte de seguridad del Gobierno de México, también fue localizada una persona sin vida. También se detalla que las fuerzas federales desplegaron un operativo tras una denuncia ciudadana de personas armadas en las inmediaciones del poblado La Estanzuela en Teuchitlán, Jalisco. Al llegar al lugar escucharon detonaciones de armas de fuego y al desplegarse alrededor del predio lograron irrumpir en él sin uso de la fuerza. Además, se dio a conocer el aseguramiento de fusiles de asalto, armas cortas, cargadores, explosivos de mano, chalecos tácticos y vehículos. Sin embargo, los detenidos, el equipo y el inmueble asegurados quedaron a disposición de la Fiscalía del Estado de Jalisco, por lo que pronto el rancho quedó en el olvido. Fue hasta el 5 de marzo de 2025, más de 5 meses después, cuando el colectivo Guerreros Buscadores se presentó en el sitio tras recibir una llamada anónima denunciando que en el lugar se cometían actos ilícitos. En el sitio fueron encontrados altares dedicados a la Santa Muerte, pero también indicios de que personas habrían estado ahí luego de ser reclutadas. Entre ellos centenares de pares de zapatos, prendas de ropa, carteras e identificaciones, además de otros artículos personales. Al lugar arribaron elementos de la Fiscalía del Estado de Jalisco para continuar con las diligencias. Días después, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció acerca del hallazgo en Teuchitlán, Jalisco, al calificar este caso como terrible, por lo que anunció una investigación exhaustiva. Obviamente es terrible. Ahora, que corresponde al Gabinete de Seguridad, a las fiscalías y en su momento a los tribunales o al Poder Judicial, pues investigar y ver, en particular en este caso que ya se había hecho, entiendo, no sé si fue cateo exactamente, la Fiscalía Estatal, ¿por qué después no resguardaron el lugar? Pues hay que hacer una investigación de qué fue lo que pasó. También señaló que habría colaboración con el gobierno de Jalisco, aunque no descartó que la Fiscalía General de la República tomara el caso. El gobernador, hay que decirlo, también está en esto, está muy en contacto con el secretario de Seguridad y con la Fiscalía General de la República si es necesario atraer el caso. Lo están revisando. Ese mismo día, la presidenta reiteró su apoyo a las víctimas y sus familiares y señaló la apertura de su gobierno a dialogar con los colectivos de madres buscadoras. El dolor que puede sentir una madre, un familiar por una persona desaparecida, pues es indescriptible. Entonces, siempre vamos a estar del lado de las víctimas. Ahora, está la comisión de búsqueda aquí en la Secretaría de Gobernación. Se han estado reuniendo, a lo mejor no con estos colectivos, pero con otros, y nuestra apertura para reunirnos con todos los colectivos. Nunca nos vamos a confrontar con una madre que su hijo, su hija, su hermano, un familiar que desapareció. Podemos tener puntos de vista distintos, eso sí, pero nosotros no nos vamos a confrontar con ellos. A principios de marzo pasado, un colectivo de búsqueda sacó a la luz una serie de omisiones por parte de la Fiscalía de Jalisco en un predio en el municipio de Teuchitlán, que fue intervenido por fuerzas federales y cuya investigación quedó en manos de la Fiscalía Estatal.
Fue un centro descubierto en septiembre del año pasado, fue antes de que nosotros entráramos al gobierno. Se están haciendo todas las investigaciones correspondientes para saber exactamente qué fue lo que pasó ahí. Es un lugar muy cercano a un centro que nosotros pudimos liberar a 60 jóvenes hace aproximadamente un mes y medio. Entonces vamos a hacer las investigaciones correspondientes para saber en realidad qué fue lo que pasó ahí. No ha habido indicios de que pudiera haber más restos, pero nosotros tenemos que seguir buscando. El argumento de la Fiscalía Local fue que debido a la extensión del terreno, no hizo la búsqueda de cuerpos en la totalidad del área. Para evitar que esto se repitiera, el registro previo y la aplicación de protocolos de investigación fue supervisado por el fiscal estatal, Salvador González de los Santos. Además, se anunció que se brindaría información pública para que las familias y las personas interesadas pudieran consultarla a través de los canales institucionales de la Fiscalía del Estado y la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas. Colectivos y la propia presidenta Claudia Sheinbaum pidieron a la Fiscalía General de la República traer el caso, pero el Ministerio Público Federal adelantó que antes de asumir la investigación haría un análisis sobre los avances y omisiones de la Fiscalía Local. Antes de determinar si la Fiscalía General de la República puede o no atraer ese asunto, lo que nosotros vamos a hacer es establecer toda una investigación sobre la historia de este caso. Es decir, no es creíble que una situación de esa naturaleza no hubiera sido conocida por las autoridades locales de ese municipio y del Estado. El fiscal calificó el tema como crítico y grave y recordó que el hallazgo lo hizo un grupo de familiares de desaparecidos, por lo que era necesario conocer las circunstancias y los resultados con los que contaba la Fiscalía Local para deslindar responsabilidades. Era un tema que era francamente conocido y entonces nosotros tenemos que dar un informe muy preciso de cuáles son los antecedentes, quiénes son los que estaban protegiendo esa área, quiénes son los propietarios y los usuarios de esos inmuebles. Inclusive hay un caso ahí de una carta de un joven que hace ahí una referencia no directamente a lo que ocurrió, pero sí es una inferencia muy clara. Vamos a hablar con el grupo de personas que fueron los que lo encontraron esto, cuáles fueron los antecedentes de ellos. Creo que tenemos mucha información sobre eso. Finalmente, la Fiscalía Estatal tomó medidas y se hicieron públicas las acciones de búsqueda. En el sitio se han localizado pertenencias, tanto de víctimas como de personas que pudieran haber estado involucradas en actividades ilícitas. La investigación sigue su curso para esclarecer estos hechos con absoluta transparencia y responsabilidad. Hasta el momento, se han localizado 4 espacios con presuntos restos humanos. Estamos llevando a cabo un análisis forense detallado y minucioso para poder determinar la procedencia de los restos y los objetos encontrados. La primera búsqueda de restos humanos, encabezada por la Fiscalía del Estado, ocurrió el 18 de septiembre pasado y se prolongó hasta octubre. Participaron más de 10 personas. Se contó con una retroexcavadora, medidores de compactación de suelos y binomios caninos. Sin embargo, ante los recientes hallazgos, los trabajos fueron insuficientes. Ante ello iniciamos una investigación para poder determinar posibles omisiones de cualquier autoridad y fincar responsabilidades. Además, se compartió un documento en el cual se muestran los indicios encontrados en el rancho Izaguirre. Hasta el momento se han registrado más de 1,000 objetos personales, entre ellos prendas de vestir y mochilas. El Ministerio Público Local aclaró que los indicios recabados no representan una confirmación de identidad o prueba de la condición de posibles víctimas, sino un ejercicio de transparencia. Mientras que el gobernador del estado, Pablo Lemus, aseguró que todos los órdenes de gobierno asumieron su responsabilidad en la investigación, más allá de que el hallazgo corresponda a otros periodos gubernamentales. Independientemente de que estos hechos en Teuchitlán no sucedieron en el sexenio de la presidenta Sheinbaum ni en mi sexenio, en Jalisco nadie se lava las manos y aquí le vamos a entrar a resolver y a deslindar responsabilidades.
La crisis de desapariciones en México debe ser la prioridad de todos los gobiernos. Días después, el 14 de marzo, la Fiscalía del Estado emitió un comunicado en el que descartó la presencia de un crematorio clandestino en el Rancho Izaguirre, luego de realizar labores coordinadas de investigación. Tras varios días de especulaciones, la Fiscalía General de la República ofreció un primer informe acerca de los indicios y omisiones que se detectaron en la investigación del caso del Rancho Izaguirre por parte de la Fiscalía Estatal. El fiscal Alejandro Gertz Manero señaló que después de ser asegurado el lugar, el 18 de septiembre pasado, la Fiscalía de Jalisco no rastreó los indicios o huellas de los hechos. No se realizó la inspección total y exhaustiva del lugar. No se ordenó la inmediata identificación de las huellas dactilares que ahí se encontraban. 6 meses después, los servicios periciales del Estado de Jalisco aún no cuentan con un dictamen definitivo en el que se establezca con precisión la antigüedad y la identidad de los restos encontrados. Tampoco registró ni identificó las prendas y objetos hallados, ni procesó debidamente los vehículos encontrados, de los cuales 3 ya han sido robados. No dio aviso de manera inmediata a la FGR sobre los probables delitos federales cometidos en el lugar, como delincuencia organizada y la posesión y utilización de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Gertz Manero indicó que se investigan los posibles vínculos entre las autoridades locales y el cártel Jalisco Nueva Generación. No se han establecido con toda precisión los vínculos, encubrimientos y coparticipaciones de autoridades locales con los carteles delictivos que operan en esa región. Destacó que la Fiscalía Estatal no dio un seguimiento puntual sobre los testimonios de víctimas. Tampoco se le dio seguimiento cabal a las declaraciones de una de las víctimas respecto a que las prendas de vestir que ahí se encontraron eran de las personas que los delincuentes habían reclutado y adiestraban en ese sitio. Y que después de las diligencias ministeriales locales, el inmueble quedó en estado de abandono y sin ninguna protección, a pesar de que se hallaba asegurado por la Fiscalía Estatal. Tras el informe de la Fiscalía del Estado, se abrieron las puertas del rancho a medios de comunicación y colectivos de búsqueda. El predio está rodeado de campos de caña y para llegar a él únicamente se puede hacerlo a través de las brechas que separan los sembradíos. Se trata de un espacio de 10,000 metros cuadrados y el acceso es por un zaguán negro con sellos de aseguramiento y marcas de bala. Frente a la gran puerta se encuentra la primera estructura, un pequeño cuarto que fungía como cocina y en la que aún se aprecian 2 refrigeradores. A unos pasos, 3 servicios sanitarios con lavadero. En la esquina inferior derecha se observa un gran espacio cubierto que, según los reportes, tenía la función de dormitorio. Ahí, pese a las marcas con banderas de colores colocadas por la Fiscalía de Jalisco como indicios, caminaban integrantes de los medios de comunicación y buscadores de diversos colectivos. Junto a esta gran bodega se aprecian un tinaco y algunas llantas. La tierra es árida y a los costados del sendero se pueden apreciar excavaciones y los banderines que también marcan en el suelo algunas evidencias. Del lado izquierdo, muy cerca del muro norte, se ubica una pista de obstáculos con llantas, un pasamanos y alambre de púas. Al fondo del predio, en la cara sur, se localiza además un espacio para entrenamiento táctico similar al usado en los centros de capacitación de policías y fuerzas del orden. Todo esto era parte del adiestramiento, según confirmaron autoridades tras las indagatorias. Sobre el rancho Izaguirre también tenemos confirmado que era un centro de adiestramiento. Al momento, repito, no tenemos ningún indicio, y sé que la Fiscalía General de la República continúa con la investigación, pero nosotros como Secretaría de Seguridad y las áreas de investigación e inteligencia del Gabinete de Seguridad, no hay un indicio que haya sido un campo de exterminio, como lo mencionaron, sino un centro de adiestramiento. En el corazón del predio existe una especie de alberca o fuente, con un islote en medio coronado con 2 palmeras.
En el recorrido que se realizó se observa que al lado derecho del sendero, cerca del muro sur, hay una estructura con 3 habitaciones techadas. Al centro de una de ellas se aprecia una pileta de concreto en la que se sirve agua o alimento para animales. Las cámaras y micrófonos documentaron un espacio que hoy se investiga para conocer los hechos relacionados con un grupo del crimen organizado. Las investigaciones han rendido frutos. Fuerzas federales capturaron a José Gregorio Lastra Hermida, alias El Lastra, encargado del reclutamiento y adiestramiento de personas para el cártel Jalisco Nueva Generación en diversos predios ubicados en el estado de Jalisco. Junto a él fue detenida una mujer identificada como Abril Diané N. De acuerdo a las averiguaciones de mayo de 2024 a marzo de 2025, el comandante Lastra, como también es conocido, adiestró a cientos de personas para la organización criminal encabezada por Nemesio Ceguera Cervantes el Mencho. Para el reclutamiento, el comandante Lastra utilizaba principalmente redes sociales en las que ofreció oportunidades laborales falsas, mediante engaños, además de usar grupos cerrados donde se mencionaban las actividades criminales. Algunas de estas publicaciones referían ofertas de trabajo para la organización criminal y ofrecían un puesto como guardias de seguridad con un pago de 4,000 a 12,000 pesos semanales. Los interesados eran citados en distintas centrales de autobuses, desde donde eran trasladados al centro de adiestramiento en el Rancho Izaguirre. Ya en el rancho, el adoctrinamiento consistía en el manejo de armas de fuego y acondicionamiento físico. Los reclutas, al llegar al lugar, dejaban sus pertenencias y eran uniformados con ropa y botas tácticas. También les retiraban sus celulares. El entrenamiento tenía aproximadamente un mes de duración, tiempo en el que las personas reclutadas permanecían incomunicadas. Dependiendo de las aptitudes, a los reclutas se les otorgaba un puesto dentro de la organización y asimismo eran asignados a distintas entidades para incrementar el estado de fuerza de la organización delictiva. De acuerdo con el testimonio del detenido, llegaron a privar de la vida a personas que se resistían a recibir el adiestramiento o bien intentaban escapar del lugar, así como golpearlos y someterlos a algún tipo de tortura. En su más reciente informe, el 29 de abril pasado, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, aseguró que el lugar era operado por el cártel Jalisco Nueva Generación con el consentimiento de autoridades locales desde 2021. Tenemos ya totalmente probado que ese era un centro de reclutamiento, adiestramiento y operación del cártel Jalisco Nueva Generación. Esto está probado por confesionales, testimoniales, documentales, es decir, la amplitud de esa información es absolutamente indudable. Ese lugar se estaba ocupando para esas funciones y tenemos pruebas desde 2021 en que la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco le informó a las autoridades locales de esa población lo que estaba ocurriendo ahí. No hicieron nada. Descartó que el sitio fuera un centro de exterminio o cremación. ¿Había allí un sitio de cremación? No hay una sola prueba que acredite ese dicho. No se encontraron cadáveres, huesos, hablo de osamentas completas o parciales, no se encontraron. Los peritos de la Fiscalía levantaron todas las huellas de tierra, piedras, materiales de construcción, pero sobre todo de esas áreas donde podía haber habido alguna prueba de esa naturaleza. Las periciaron y no encontraron niveles de calentamiento arriba de 200 grados. Para que pueda haber una cremación se necesita llegar a 800 grados. El fiscal federal también aseguró que cualquier autoridad que haya estado involucrada en los hechos será procesada, luego de que al atraer la investigación, la FGR identificó diversas omisiones de autoridades locales. Este centro dejó al descubierto una práctica de los cárteles para enrolar a la fuerza a nuevos operadores, en su mayoría jóvenes. Las investigaciones siguen y se implementa una estrategia para impedir que haya más casos de este tipo.